¿Cuál es el significado de Nammu, de Nammu Myoho Renge Kyo? En la comunidad de la escuela primordial Honmon Shoshu, Nammu representa la esencia misma de la vida, abarcando el concepto de divinidad que gobierna la existencia según la antigua civilización sumeria. En esta civilización, la deidad An era considerada la divinidad suprema que regía la vida. A su vez, la primera sílaba de An, A, representa el primer sonido del alfabeto japonés, mientras que la última sílaba, N, representa el último sonido, simbolizando así la totalidad de la voluntad de la vida. Al recitar el Honmon Daimoku, los sonidos de Nam se emiten durante un periodo prolongado con el propósito de armonizar la respiración individual con la atmósfera universal, fusionando así el aliento individual con el aliento universal. Esta práctica busca unificar la esencia misma de la vida con el cosmos, en consonancia con la tradición y enseñanza de la escuela primordial, la Honmon Shoshu. Ahora bien, uno se preguntará por qué An, por qué Sumeria. En el capítulo 16 del Sutta del Loto aparece la parábola del buen médico y sus hijos, donde hay tres manifestaciones del Buda, los tres cuerpos del Buda, que son el buen doctor, el padre compasivo y el mensajero. Estas tres manifestaciones del Honbutsu, del Buda verdadero, aparecen cuando los seres humanos necesitan de esa manifestación, es decir, cuando se está viviendo algún periodo crítico en el cual la humanidad necesita que la vida responda para volver a equilibrar aquello que se ha desequilibrado tanto que incluso corre riesgo la existencia misma de la humanidad o de un grupo humano en particular. Si hablamos de la primera aparición, que sería la del buen doctor, tenemos que referirnos a tiempos muy antiguos, después del diluvio, cuando los seres humanos estaban reorganizándose. Y ahí es donde aparece Sumeria. Los sumerios y el clan Daigetsu son un mismo grupo étnico que se trasladó al este y se conoció como el clan Zhou en China. Es decir que no solamente tenemos que la primera aparición sería An, el primer Honbutsu, sino que además hay una continuidad étnica entre las otras dos apariciones. Porque, ¿cuáles son el padre compasivo y el mensajero? El padre compasivo es Nichiren Daishonin, que viene al mundo con el objetivo de inscribir el Daihonson, el objeto de veneración para poder salvar a los seres humanos en la era de la ley final, pero lo inscribe en la era de la ley de la apariencia, antes de tiempo, dado que es rechazado, como lo dice en la parábola, por la gente. Entonces lo oculta y 720 años después el mensajero, la tercera manifestación del Honbutsu, Nichiren Daishonin, es quien revela el Daihonson y comienza la propagación. Ahora bien, volviendo a los sumerios, ellos fueron una de las primeras civilizaciones históricas conocidas, ubicados en el sur de la Mesopotamia, lo que actualmente es Irak, alrededor del 4500 a.C. hasta el 1900 a.C. Son famosos por sus avances en escritura, arquitectura y leyes. Dijimos que hay una continuidad entre los sumerios y el clan Zhou de China.
Esa dinastía, la Zhou, gobernó China aproximadamente desde 1046 a.C. hasta 256 a.C. Los Zhou son conocidos por su importante papel en la historia china, especialmente en la transición del período Shang al período de los estados combatientes y la creación del mandato del cielo como justificación para el gobierno. Siempre está esta palabra cielo, que en An tiene su referencia como Dios del cielo, y como justificación del mandato de los emperadores a partir de la dinastía Zhou. Otro elemento fundamental es el que sigue. En Japón, uno de los 3 tesoros sagrados, llamado Yasakani no Magatama, es un símbolo del dios del cielo, Andingir, en Sumeria, donde se inscribe el emblema de Andingir. An, que se conoce en acadio como Anu también, es el dios del cielo de la mitología sumeria y una de las deidades más importantes del panteón mesopotámico. Es el padre de los dioses y representa el cielo y la autoridad suprema. Dingir es el cuneiforme sumerio para dios o deidad. El símbolo cuneiforme para Dingir se utiliza delante de los nombres de deidades para indicar que son divinos. Si uno explica un poquito de la mitología sumeria, hay una tríada de dioses cósmicos y el que la encabeza justamente es An, cielo, o cielo estrellado también se puede traducir, representado por una estrella de 8 rayos. Esa es la relación con el Magatama. El Magatama tiene 8 rayos de cada lado, del Magatama. Tal dios, que no tenía una función determinada, fue alto por excelencia, fue el titular de todo el panteón, fue el dios supremo, el padre de los dioses, habitaba en un gran santuario, la casa del cielo, el Uruk, su principal lugar de culto. Su número sagrado fue el 60, el módulo base del sistema de cálculo sumerio, y por tanto el símbolo de la totalidad, de lo perfecto. El Magatama, por su parte, se considera un símbolo universal de la prosperidad y el origen de la vida humana, representado por la joya verde en forma de feto, con el emblema de los 8 rayos mencionados, de la luz del dios solar Andingir, y es un símbolo del despertar de la vida humana, siendo este el punto de partida de la cultura. La cultura obviamente es un aspecto de la humanidad. Cuando el clan Zhou en China es el encargado de eliminar el canibalismo como práctica, se da un paso entre un tipo de ser humano y otro. Digamos que la cultura humana como la conocemos es a partir del tabú del canibalismo. Ahora hay una anécdota que me gustaría contar que tiene que ver con el físico Albert Einstein, que en 1922 visitó Japón. Él y su esposa Elsa llegaron a Japón, permanecieron allá hasta un año entero, hasta 1923. Bueno, dio una cantidad de conferencias, visitó templos, jardines, se manifestó muy interesado por las tradiciones japonesas, expresó su admiración por la cultura, por la hospitalidad, el interés por la ciencia, escribió diarios, documentos sobre las impresiones que tuvo del Japón y su cultura. Y en este periodo, lo curioso, mientras estaba allá, recibió la noticia de que había sido galardonado con el Premio Nobel de Física. Ahora, a lo que iba, como importante, es que se dice que Einstein hizo una reflexión durante su visita a Japón, que se ha interpretado como una especie de profecía. Dijo lo siguiente: el futuro del mundo avanzará,
y aunque habrá conflictos repetidos, llegará un momento en que la humanidad se cansará de luchar. En ese momento, el mundo deberá elegir un líder para la verdadera paz. Ese líder no será alguien con poder militar o dinero, sino alguien de una familia antigua y honorable, más allá de la historia de todas las naciones. La cultura mundial comenzó en Asia y debe regresar a Asia, específicamente a Japón. Agradecemos a Dios por haber creado el noble país de Japón. Estas fueron las palabras de Einstein. Obviamente él creía en Dios, era ateísta. Pero fíjense que pone como origen de la cultura Asia, es decir, lo que decíamos antes, que pone a Japón como centro y en realidad el camino que hace el Magatama desde An en Sumeria, pasando por China y a través del quien desde China va a Japón y se convierte en el emperador de Japón, llega el Magatama a Japón y es uno de los tres elementos imperiales, de las tres regalías que legitiman el poder imperial. Y a eso se refiere, en la interpretación que podemos dar nosotros, la familia antigua y honorable. ¿Y de quién podemos estar hablando? Sino de la tercera manifestación del Honbutsu, del Nyorai, que es Nichiryo Daishonin. Se los dejo como para reflexionar.